El problema del tiempo. Un círculo vicioso. El peor enemigo del estratega es el reloj. El problema del tiempo, como lo llamamos en ajedrez, lo reduce todo a meros reflejos y reacciones, a juego táctico. Cuando no disponemos de tiempo suficiente para evaluar correctamente la situación, la emoción y el instinto nublan nuestra visión estratégica. Ni siquiera la intuición más certera puede funcionar sin ajustar el cálculo. De repente, una partida de ajedrez puede parecerse mucho a un juego de azar. El 4 de marzo de 2004, durante una partida crucial del torneo de Linares en España, mi cronómetro corría. El torneo más importante del año se acababa y yo estaba en el segundo puesto. Si ganaba aquella partida, quedaría empatado con el primero. Según el reloj, me quedaban 10 minutos y en el tablero se gestaba una tormenta. Jugaba contra el astrobúlgaro Vasilín Topalov, el campeón mundial de la FIDE del momento, y me encontraba en una posición de doble filo. Había levantado una gigantesca ofensiva contra su rey y, confiando en mi aplastante poder en esa parte del tablero, me lancé al ataque. Vislumbré un desarrollo prometedor, pero no encontré la manera de concretar mis cálculos. Ambas partes disponíamos de demasiadas posibilidades. 8 minutos. La situación parecía favorable y mi intuición me decía que tenía que salir bien. Fui a por ello y entonces le tocó sudar a Topalov, que demostró estar muy preparado. Se defendió bien y me creó nuevos problemas, que tenía que resolver en el poquísimo tiempo que me quedaba. Ambos jugamos deprisa, por instinto, utilizando las manos casi tanto como el cerebro. 4 minutos. Un momento. ¿Ha sido erróneo su último movimiento? Debido a su temperamento combativo, Topalov atacó en lugar de defender. Para seguir atacando, tuve que sacrificar una pieza, lo que me dejó con una grave desventaja material. Si mi envite fracasaba, ya no había marcha atrás posible y perdería la partida. El corazón me dio un brinco y sentí una descarga de adrenalina. Supe que tenía el golpe definitivo al alcance de la mano. Con un salto de mi caballo, descubrí una forma de atacar a su rey con mi torre que parecía demoledora. ¿Cómo mover el caballo? ¿A la casilla C4 o a la casilla C6? ¿Hacia adelante o hacia atrás? 2 minutos. Me estrujé el cerebro considerando las alternativas a toda velocidad e intenté prever los mejores movimientos de ambas partes, imaginando las variaciones más alucinantes. Visualicé cómo responder a sus posibles defensas. Si aquí, entonces allí. Si eso, entonces aquello. Anticipé 4 movimientos, 5, 6. No había tiempo para analizar con suficiente profundidad y tener una seguridad completa. 1 minuto. Espera. Parece que moverse en retirada es optar por la derrota. Con calma, desplacé el caballo a la casilla siguiente y supe que había perdido la oportunidad. Topalov reaccionó rápidamente y protegió a su rey. Solo quedaban unos segundos y lo único que yo podía hacer era obligar a su rey a ir hacia adelante y hacia atrás. No había forma de asestar un coup de grace. La partida acabó en tablas por repetición. Nadie gana, nadie pierde. Yo me quedé hundido en la silla. ¿Había dejado escapar la victoria? Después de una cacería tan excitante, mi presa había escapado. Acabé el torneo empatado en un amargo segundo puesto y preocupadísimo porque mi intuición me había abandonado en un momento tan crucial. Resultó que había desplazado el caballo a la casilla equivocada. El análisis demostró que moverlo hacia atrás a E4 en la dirección errónea, lejos del rey enemigo, me hubiera proporcionado una posición de ataque más ventajosa. Yo había considerado aquel movimiento en mis cálculos, pero creí que su reina pondría en jaque a mi rey retirándose a posiciones defensivas. Cuando se acabó la partida,
Topalov sugirió que para ganar tenía que haber movido el caballo a E4, a lo que yo repliqué, sí, pero ¿y si la reina hace jaque en C1? Me miró atónito, y su mirada hizo que de pronto me diera cuenta de que ese movimiento hubiera sido ilegal. La reina no puede desplazarse al C1 nunca. Una alucinación total. Por ironía, o quizá simplemente por crueldad, el movimiento de la victoria hubiera eliminado una pieza vital para la defensa. Exactamente el tipo de estrategia objetiva que yo hubiera seguido con toda naturalidad, si hubiera tenido tiempo de calcularla previamente. Lo más preocupante de aquel error fue que el cálculo táctico rápido y decisivo siempre ha sido uno de los puntos fuertes de mi juego. Siempre me sentí seguro de mi capacidad para analizar los conflictos mejor que mis oponentes. Cuando me llegaba el momento de asestar el golpe letal, mi adversario raramente se escapaba. Me fui de Linares con una crisis de confianza en mí mismo. Claro que nadie consigue el 100% en todos los exámenes, pero aún así, aquello era preocupante. A mis 40 años, era bastante mayor para el resto de mis rivales, casi todos en la veintena y algunos todavía adolescentes. Si la edad me estaba jugando una mala pasada y mis tácticas se debilitaban, ¿cuánto tiempo me quedaba para estar en la cima? Antes de regresar al tablero, debía analizar cuidadosamente mi juego, centrándome en mis habilidades tácticas. Visto en retrospectiva, el verdadero problema no fue el error que cometí por falta de tiempo. Como demostraron posteriormente otros resultados positivos, mis facultades seguían funcionando bien. La razón del error fue que me obsesioné con el límite de tiempo. Últimamente no había jugado mucho, estaba oxidado y me faltó capacidad de decisión y confianza en mis propios cálculos. Empleé unos minutos preciosos en volver a comprobar decisiones que debería haber ejecutado rápidamente. Los mejores planes y las tácticas más complejas pueden fracasar por falta de confianza. Una estrategia buena puede fracasar por una mala táctica. Algunos de mis libros preferidos son de Winston Churchill. Su tenacidad, que algunos consideraban tozudez, tenía todas las facetas de su carácter. Su plan de campaña militar en los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial, la misma que motivó la dimisión del almirante Fisher, acabó siendo uno de los mayores desastres militares de la historia británica. Y, sin embargo, 25 años después, fue capaz de comprender que, en esencia, su idea era correcta y tuvo el coraje de intentar poner en práctica su plan otra vez. En 1915, Churchill, entonces primer Lord del Almirantazgo, convenció al gabinete y a los aliados británicos de atacar Galípoli, situada en el corazón del Imperio Otomano, y crear una línea de abastecimiento para Rusia que forzara a los alemanes a abrir otro frente. Los barcos y las tropas abandonaron el Mediterráneo. Eso fue lo que irritó a Fisher, y se trasladaron al estrecho de los Dardanelos, un punto estratégico que separa Asia de la zona europea de Turquía. Al principio, los ataques navales surtieron efecto, pero ahí se acabaron las buenas noticias para Inglaterra. Cuando las tropas llegaron, se pusieron a las órdenes de Sir Ian Hamilton, que prácticamente desconocía la situación sobre el terreno. Le ayudaban dos mandos más, aunque ninguno controlaba totalmente la operación. Una tras otra, todas las tácticas fracasaron y las tropas británicas sufrieron cuantiosas pérdidas contra la elaborada defensa de los turcos, cuya victoria final fue liderada por el coronel Mustafa Kemal, conocido más adelante como Atatürk, el fundador de la República de Turquía al acabar la guerra. Finalmente, los británicos se retiraron habiendo perdido 200.000 hombres y 3 buques de guerra. Aquel humillante desastre le costó a Churchill su puesto en el almirantazgo, aunque volvieron a llamarle inmediatamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
En 1941, cuando la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética, Churchill se dio cuenta de que los aliados se enfrentaban a un problema parecido al de 1915. Los soviéticos estaban muy mal pertrechados, igual que Rusia al principio de la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras acciones anglo-soviéticas, en julio de 1941, fue ocupar Irán para asegurar una línea de suministros y comunicación por tierra con los soviéticos. Si la guerra era larga, las comunicaciones navales del norte resultarían insuficientes. En octubre, los aliados empezaron a abastecer a los soviéticos, básicamente tal como Churchill había planeado en 1915. Enviaban mensualmente 300.000 toneladas de alimentos, municiones y otros suministros esenciales, algo que en 1945 resultó vital para el esfuerzo de guerra de la Unión Soviética. Churchill había comprendido que el fracaso de la campaña de Galípoli no significaba que estuviera basado en un razonamiento erróneo. No importa si los resultados son buenos o malos, debemos analizar las causas con todo rigor. En ajedrez, hay muchos casos de buenas estrategias que fallan por malas tácticas, y viceversa. Un simple descuido puede hacer fracasar la idea más brillante. Incluso son más peligrosos a la larga los casos de malas estrategias que triunfan gracias a una buena táctica o simplemente debido a la buena suerte. Eso puede funcionar una vez, pero raramente se repite. Por eso es tan importante cuestionar las victorias con tanto rigor como se cuestionan las derrotas. Pablo Picasso acertó cuando dijo con su estilo típicamente elíptico: los ordenadores no sirven para nada, solo son capaces de proporcionarnos respuestas. Lo importante son las preguntas y descubrir cuáles son las acertadas, cuáles son la clave para mantener el rumbo. Nuestras tácticas, nuestras decisiones cotidianas, ¿están basadas en objetivos a largo plazo? La marea informativa amenaza con nublar nuestra estrategia, asfixiarla con detalles y cifras, cálculos y análisis, reacciones y tácticas. Para disponer de tácticas eficaces, hemos de contar con una estrategia poderosa, por un lado, y con cálculos adecuados, por otro, y ambos requieren visión de futuro. Paul Morphy, Estados Unidos, 1837-1884. Steinitz, Imperio Austriaco, 1836-1900. Los padres fundadores. El edificio del ajedrez moderno se asienta sobre dos pilares, Morphy y Steinitz. El primero abrió el camino con una brillantez sin precedentes. El segundo estableció cómo debía hacerse y codificó dicho método en un sistema para que otros pudieran aprender. El juego de Morphy y las partidas y los textos de Steinitz trasladaron al ajedrez del turbulento periodo romántico a los principios lógicos de la era moderna. Parece absurdo sugerir que un solo jugador pueda causar un impacto tan grande en un juego tan antiguo y en tan solo un año. Y, sin embargo, entre 1857 y 1858, el norteamericano Paul Morphy creó un legado que alteró el paisaje del ajedrez para siempre. Aquel adinerado joven de Nueva Orleans llegó al mundo del ajedrez únicamente porque cuando terminó sus estudios de leyes aún no tenía la edad para ejercer como abogado. Rápidamente superó a los mejores jugadores de Estados Unidos, pero la verdadera competición se jugaba al otro lado del Atlántico. El viaje de Morphy a Europa puede compararse con las leyendas de los grandes conquistadores. Aquel joven de 21 años pulverizó a los grandes jugadores de la época, uno detrás de otro. Incluso el renombrado jugador alemán Adolf Anderssen sufrió una sonada derrota. La destreza atacante de Anderssen era tal que dos de sus mejores partidas consiguieron un nombre propio, la partida inmortal y la partida perenne, y su belleza sigue dejándonos atónitos a los ajedrecistas de hoy día cuando la descubren por primera vez.
y, sin embargo, no fue capaz de casi nada contra el eficaz juego de Murphy. Howard Staunton, el anciano maestro británico, evitó prudentemente enfrentarse con Murphy frente al tablero. Murphy regresó a Estados Unidos convertido en un héroe. No es extraño, pues fue el primer norteamericano que consiguió esa preeminencia mundial. Aunque el título oficial del Campeonato del Mundo tardó 30 años en tener reconocimiento oficial, no hay duda de que Paul Murphy era el rey del ajedrez. Su reinado fue trágicamente breve. Murphy nunca consideró que el ajedrez fuera una verdadera profesión para un caballero sureño, y tras volver de Europa no volvió a jugar seriamente al ajedrez jamás. Se distraía durante las partidas, el derecho le decepcionó y nunca destacó en ninguna de las dos disciplinas. Su ambivalencia durante la Guerra Civil agravó sus problemas de salud mental, que empeoró progresivamente en sus últimos años. Con razón, llaman al gran Murphy el orgullo y la vergüenza del ajedrez. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que un hombre tan joven, nativo de un país donde no existía competición de primer nivel, humillara tan fácilmente a los mejores jugadores del mundo? El secreto de Murphy, y probablemente ni él mismo lo sabía, era su comprensión del juego posicional. En lugar de dirigirse directamente al ataque, como dictaban las normas en aquella época, Murphy se aseguraba primero de tenerlo todo preparado. Comprendió que el ataque hacia la victoria solo debía emprenderse desde una posición fuerte, y que una posición carente de debilidades no podía ser derrotada. Desgraciadamente, no nos dejó ningún plan, ningún texto que explicara su método. Murphy se adelantó tanto a su época que cuando se retiró los románticos volvieron a dominar la escena, como si no hubieran aprendido nada. Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se redescubrieran y se formularan aquellos principios fundamentales sobre el desarrollo y el ataque. Debemos ese redescubrimiento a Wilhelm Steinitz. Nacido en Praga, que en aquella época formaba parte del Imperio Austriaco, Steinitz jugaba al ajedrez con un estilo similar al de sus contemporáneos, que fue mejorando progresivamente desde los inicios de su carrera. Practicaba un juego especulativo y esforzado, y apenas tenía en cuenta aspectos como la solidez y la defensa. Sus osados ataques le convirtieron en un jugador famoso al que apodaban el austriaco Murphy. Steinitz se trasladó a Inglaterra, donde vivió durante 20 años antes de conseguir la nacionalidad norteamericana. Su manera de pensar y de jugar se transformó poco a poco. Los prolongados intervalos entre torneos le permitieron analizar y estudiar mientras escribía una popular columna sobre ajedrez y participaba en exhibiciones. En 1870, Steinitz empezó a desarrollar sus teorías sobre defensa, puntos débiles y juego estratégico. Esa es la línea divisoria que separa la historia del ajedrez, el periodo anterior y posterior a Steinitz. Steinitz tenía la inmortalidad garantizada con sus contribuciones teóricas, que, además, le sirvieron para ponerlas en práctica y triunfar en el tablero. En 1866 venció a Johann Zukertort, un agresivo jugador de la vieja escuela romántica, en lo que hoy se recuerda como el primer campeonato del mundo oficial. Aunque perdió en las primeras 4 partidas, al final Steinitz y sus principios se impusieron. Le tomó la medida a su adversario, hizo los reajustes necesarios y consiguió 9 victorias y una sola derrota más. Zukertort fue incapaz de comprender cómo Steinitz le había ganado sin recurrir a ningún espectacular ataque. Al fin y al cabo, ¿no era así como se suponía que había que ganar? Cuando Steinitz cedió su corona a Emanuel Lasker en 1894, una nueva generación de jugadores había absorbido perfectamente las lecciones de Steinitz. Todos los campeones nos reconocemos deudores de sus teorías y sus principios. El juego ha seguido evolucionando, pero fue Steinitz, inspirado por Murphy,
el primero en rescatar el juego del océano y trasladarlo a tierra firme. Acerca de Murphy. La maestría de Murphy en el juego abierto no conoce rival hasta el día de hoy. La magnitud de su importancia se hace evidente ante el hecho de que, después de Murphy, no se ha aportado ninguna novedad sustancial en este terreno. Todos los jugadores, desde el principiante hasta el maestro, se ven obligados en la práctica a recurrir una y otra vez a las partidas del genio americano, Mikhail Botvinnik. Según sus propias palabras, al contrario que otros juegos, cuyo único fin y objetivo es el lucro, el ajedrez cuenta con el aprecio de los sabios por el hecho de que las batallas sobre el tablero se libran únicamente por honor. Es eminente y categóricamente el juego del filósofo. Dejamos que el tablero suplante a la mesa de juego, y la moralidad de la comunidad mejorará de forma evidente. Acerca de Steinitz. La trascendencia de las enseñanzas de Steinitz radica en que demostró la naturaleza lógica y claramente definida en la que se asienta por principio el ajedrez. Tigran Petrosian. Según sus propias palabras, el ajedrez es difícil, exige esfuerzo, serias reflexiones y ferviente investigación. Solo la crítica honesta e imparcial nos conduce a la victoria.